La historia de Unix se remonta hasta los años 60. Las computadoras de ese tiempo eran gigantes, ocupando un cuarto. En aquel tiempo, estas computadoras eran denominadas mainframes. Solo universidades y empresas tenían el acceso a una de estas mainframes. Para llevar a cabo acciones como la ejecución de una tarea, se debía introducir comandos por lenguaje ensamblador, un lenguaje el cual era escrito directamente en el procesador del computador. 3 años después, la primera idea de un sistema multifuncional nace. Se llamó Multics. La idea principal era crear un sistema modular para que lo usaran múltiples usuarios. A la vez, esta idea se descartó porque llevaba mucho dinero y muchos recursos. 2 años después, dos ingenieros que trabajaron en el fallido proyecto, Dennis Ritchie y Ken Thompson, escribieron utilidades para la PDP-7 en el lenguaje ensamblador. Todas estas utilidades y herramientas crearon Unix, que fue el primer sistema monousuario y monotarea. En 1968, con el financiamiento de Bell Labs, se logró terminar el desarrollo por completo de Unix, siendo el nacimiento del primer sistema operativo. Al año siguiente se renombró como Unix, usando la X como sello personal, el cual fue instalado en la PDP-11/20, una computadora mucho más potente que la PDP-7. Se creó el Unix Manual por parte de Dennis Ritchie, el cual era el manual de comandos para darle la bienvenida al mundo y a los programadores de Unix. Enseñarle al mundo qué es Unix y cómo funcionaba era el objetivo principal de este manual. En 1973 nace el lenguaje C. Dennis Ritchie crea el lenguaje C con el fin de transcribir Unix a este nuevo lenguaje, teniendo en cuenta que el lenguaje ensamblador era muy anticuado y tenía que reescribirse para cada computadora, lo cual tomaba mucho tiempo para tareas muy simples. Unix se convirtió en el primer sistema operativo escrito en un lenguaje de alto nivel para su época, porque a día de hoy el lenguaje C es un lenguaje muy básico. En 1975, Unix comienza a diversificarse. Hay que dar un contexto. Los laboratorios Bell trabajaban bajo el manto de la empresa AT&T, y la empresa AT&T tenía restringida la venta de software por parte del gobierno. Para esto, los laboratorios Bell comenzaron a vender acuerdos de licencia de Unix. Los acuerdos de licencia del software son unos contratos en los que el usuario acepta términos y condiciones del fabricante para poder usar el software. Las licencias que se adquieren, independientemente si son de pagos o gratuitas, serán más restrictivas o menos, dependiendo la empresa que esté distribuyendo el software. En este caso, los laboratorios Bell empezaron a distribuir el sistema Unix y les daban acceso a los compradores al código fuente si habían adquirido la licencia. Al darles acceso al código fuente, esto le permitía a los compradores poder modificar y crear su propio sistema, todo esto a partir de la base de Unix. Del año de 1981 a 1982 se comenzaron a diversificar las versiones de Unix, y a raíz de esta diversificación nacen nuevas versiones como la BSD 4.2, destacada por su sistema sofisticado de gestión de archivos y una mejora en el sistema modular conectado por pipes. A su vez, estos sistemas conectados por pipes conectaban a otros multisistemas a través de pipelines. Una pipeline es el conjunto de módulos conectados por pipes. También se crea la posibilidad de trabajar bajo protocolos de red tipo TPC-IP. ¿Qué son este tipo de redes? Son redes descentralizadas interconectadas a través de un conjunto de protocolos. Es una red informática a nivel mundial que permitía la conexión directa entre mainframes, generando un protocolo de información, que es lo que hoy en día conocemos como el Internet. En 1984 nace una nueva filosofía
de Richard Stallman. Bajo sus principios de ética y libertad y comunidad, busca crear el software libre. El software libre, tal y como lo menciona su creador Richard Stallman, no es un software gratuito, ya que no se basa de precios, sino de libertad que se le otorga a la comunidad. El software libre se maneja bajo estos 4 principios: que se pueda distribuir, usar, estudiar y copiar de forma libre para mejorar su código fuente. Si no cumple estas características, el software puede ser privativo o propietario. Bajo esta filosofía se crea el GNU System, basado en Unix, con la diferencia que el GNU es un software libre y respeta las 4 libertades planteadas por Richard Stallman. GNU, su principal diferencia radica en que cada persona puede estudiar, copiar y mejorar su código. Por esto, en foros de computación que iban tomando fuerza en este momento de historia, GNU comienza a crecer gracias a las manos de miles y miles de programadores que buscaban mejorarlo. En 1988 se intentó llevar una versión universal de Unix. Debido a la gran cantidad de variantes que habían de este sistema operativo, se intentó definir un estándar denominado estándar POSIX, el cual era la versión System 4 de Unix. Solo recopila lo mejor del System 4. Esta versión fue creada por los estudios AT&T. También se crearon otras versiones que intentaron ser universales, como lo pueden ser el BSD de la Universidad de California y el System 3, que fue un intento fallido del AT&T de universalizar el Unix. Ese mismo año, Linus Torvalds, un estudiante, compra un clon de computadora IBM con una licencia MINX con el fin de tener una computadora personal que tuviera la misma funcionalidad de las computadoras de la universidad. Con la licencia MINX comienza a programar varias utilidades para el computador. Hasta este momento, el sistema Unix contaba con las siguientes características. Aparte de ser un sistema modular conectado por pipes, tenía un kernel, el núcleo del sistema, el cual conectaba el hardware con el software. También tenía el SHES, que es la interfaz de usuario que conectaba al intérprete con la interfaz que iba a encargarse de leer el lenguaje programado por la persona. También estaban las utilidades y herramientas que dependían de la computadora, ya que hasta ese momento se estaban creando utilidades cada día. En 1989, Richard Stallman escribió la primera versión de GNU usando una licencia de GPL. Esto influenció a la creación de más licencias con el fin de utilizar cualquier código fuente a nivel universal. Junto a las licencias GPL se creó la licencia BSD y la Creative Commons. Para contextualizar un poco más, la licencia GPL es una licencia de derechos de autor ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto. Lo que hace es permitir que los usuarios finales tengan libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el software. Su objetivo es doble: recalcar que el software cubierto por esta licencia es libre y, por otro lado, protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios cada vez que la obra sea distribuida, modificada o mejorada. Lo que distingue la licencia GPL de otras licencias de software es que se puede modificar o vender a cualquier precio. Por otro lado, la licencia BSD se caracteriza por su bajo nivel de restricciones en el uso y la distribución del software. En particular, permiten a los usuarios redistribuir y modificar libremente el software, así como utilizarlo para cualquier propósito que consideren oportuno. Las licencias BSD tampoco suelen exigir que el software se publique bajo las mismas licencias, lo que significa que el software primitivo puede incorporarse a los proyectos de código abierto. En 1991, Linus Torvalds crea un núcleo, el cual es el kernel. Este era compatible con el sistema operativo de Unix. El código del kernel lo compartió en un foro de programadores, donde los usuarios podían realizar mejoras y añadir extensiones, lo cual hizo que el sistema creciera. Ese año, en 1991, la empresa Nobel adquiere un acuerdo
de licencia con Oracle, otra empresa muy importante del momento. Se crea el sistema UnixWare, que es el primer sistema operativo que está destinado a las personas del común, con una facilidad de manejo y una interfaz gráfica sencilla de manejar, aunque estos ya eran los últimos años de Unix. De 1992 a 1994, el kernel de Linux es licenciado por el GNU-GPL y empieza a distribuirse las primeras versiones de Linux. Con la unión de GNU y Linux se crea un espectro enorme de múltiples aplicaciones con el fin de mejorar capacidad operativa de Linux, que ya se veía como una opción muy prometedora de sistema operativo. Linus Torvalds presenta la versión de Linux 1.1. Esta nueva versión contribuye a una nueva interfaz para el usuario y empresas como Red Hat y SUSE empiezan a crear sus propias distribuciones de Linux. En 1996, la versión 2.0 de Linux es liberada y esta trae consigo la alternativa de usar varios procesadores al mismo tiempo y también permite aumentar la cantidad de tareas realizadas al mismo tiempo, por lo que se vuelve una alternativa prometedora para las empresas. En 1998, con el cierre de la empresa Netscape, debido a Microsoft, deciden abrir el código de open source para que las personas puedan modificarlo y crear nuevos proyectos. La comunidad crea código freeware, shareware y hardware con el fin de ir expandiendo códigos a través de foros para que cada persona pueda experimentar a su gusto sin miedo a restricciones que no permitan alterar el código fuente. El freeware define un programa informativo de distribución gratuito, sin embargo, no es un software libre, ya que este último tiene la opción de alterar o cambiar el código de programación original. El shareware es un software comercial que se distribuye gratuitamente a los usuarios, ya sea en un formato limitado o una versión de prueba que caduca tras un número establecido de días. Dicho formato permite a los desarrolladores de software distribuir sus productos entre posibles usuarios para que puedan probarlos, con la esperanza de que decidan adquirir la versión totalmente funcional del programa. El hardware es una forma de distribución de software que beneficia a una entidad de caridad. Algunos hardware son distribuidos gratuitamente y el autor sugiere que se done dinero a una caridad mencionada. En 1999 aparece la versión 2.2 de Linux, incluyendo en sus actualizaciones un soporte SMP mejorado. Los desarrolladores mejoraron el sistema gráfico, mejorando la eficiencia con la que el usuario se desplaza por la interfaz, dándole el nombre de GNOME, la nueva interfaz propia de Linux. Ese mismo año, IBM anuncia y garantiza soporte para el desarrollo de Linux. En 2001 se libera la versión 2.4 del kernel de Linux con avances sustanciales. Ahora es capaz de soportar hasta 64 GB de RAM. Se pasó de un sistema de 32 a 64 bits, además de la compatibilidad de dispositivos externos USB y un explorador de archivos más robusto y sofisticado. Para el 2003 es liberada la versión 2.6 de Linux y se empieza a trabajar para OSDL Linux. Se usa sobre todo en sistemas integrados. Mientras transcurría toda esta evolución de Linux y se aumentaba su capacidad, Unix, a partir del año 1995, intentando generalizar un estándar, se define el estándar SUS, Single Unix Specification. Es el nombre que se le otorgó a la familia de estándares que debían completar para hacer un sistema Unix completo. Si no completaba estas especificaciones, se degradaba a un sistema Unix-like, o sea, que se basaba en el código fuente de Unix. A pesar de que Unix marcó un antes y un después en los sistemas operativos, se fue dejando de usar poco a poco. Esto se vio evidenciado a partir del año 1997, donde Steve Jobs, que recién había sido despedido de Apple, funda Next, y en Next crea el sistema operativo Next Step, un sistema operativo que a su vez era basado en BSD, un sistema Unix. Y Next Step sienta las bases para Darwin, que es las bases fundamentales para crear el sistema Mac OS. Unix sentó un precedente ya que fue el pilar fundamental para crear el sistema operativo. A día de hoy, su legado directo se encuentra en los sistemas Linux con todas sus distribuciones y Mac OS. Como podemos evidenciar, Linux durante la época desde los 90
hasta la actualidad va a empezar a tener un crecimiento increíble. En 2005, debido a que Linux se planteó como un software libre, las personas a medida que Linux iba actualizándose, iban creando sus propias versiones que tomaron popularidad y ganaron fuerza en el mercado de sistemas operativos. Entre ellos encontramos Debian, Ubuntu, Linux Mint, Red Hat y Fedora. En 2006, la empresa Novell, utilizando Red Hat, permitió el uso de efectos aceleradores al hardware con ayuda de Linux. Novell y Microsoft se asocian para mejorar la interoperabilidad que hay entre Linux y Windows. En 2007, la marca de computadoras Dell llega a ser la primera en comercializar sus computadoras personales con Ubuntu como sistema operativo predeterminado. También sistemas como CentOS, Arch Linux y Manjaro utilizaban a Debian como fuente de código base. En 2008 fueron lanzadas las versiones 3.0, la 3.3.6, 3.19 y la 4.0. Esta última versión, siendo apodada como HUR y Achieve, trae como novedades mejoras en drivers y soportes para nuevo hardware que mejoraron el rendimiento de determinados casos. También se fixaron bugs en el kernel. Por último, en 2011 a 2017 se creó una nueva actualización que es el Skylake. Esta actualización trajo mejoras de rendimiento de Linux en PlayStation 3 y se añade soporte a los System on Chip del Intel Quark. Se añadieron drivers de open source para AMD Radeon con soporte DisplayPort Audio y por último trajo mejoras en drivers HID como en compatibilidad con tabletas gráficas Wacom. Finalmente, estos últimos años han sido un lapso de tiempo donde Linux ha tomado terreno en los computadores de mesa y ganando popularidad cada vez más. Además, su creador, Linus Torvalds, ha predestinado nuevas actualizaciones para Linux. Evolución del hardware. En la prehistoria, en los 3000 a.C., el ábaco, uno de los primeros dispositivos de cálculo, se inventa en Mesopotamia. Luego, pasando a la era moderna, en 1625, Wilhelm Schickard crea la calculadora mecánica Schickard, considerada la primera calculadora mecánica. Luego, el científico francés Joseph-Marie Jacquard inventa el telar de Jacquard, que utiliza tarjetas perforadas para controlar el patrón de la tela. Esto en 1801. Charles Babbage diseña una máquina de diferencia. Es una calculadora. Ya en 1880, Hermann Hollerith inventa la máquina tabuladora, tarjetas perforadas, procesar, uno de los primeros indicios de la computación. En 1937, John Atanasoff y Clifford Berry diseñan el Atanasoff-Berry Computer, que es considerado como el primer ordenador de... En 1941, Konrad Zuse construye la Z3, la primera computadora programable del mundo. Tan solo 4 años después, en 1945, John von Neumann publica el diseño de la arquitectura de von Neumann, la cual es utilizada como base para las computadoras de los siguientes años. Ya en 1947, John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain inventan el transistor en los laboratorios Bell. En ese mismo año se construye la primera computadora transitorizada, la TRADIC. En 1951, el UNIVAC 1, la primera computadora comercialmente disponible, es lanzada al mercado. 7 años después, en 1958, Jack Kilby inventa el circuito integrado, un componente clave en la miniaturización de los circuitos electrónicos. Luego, en 1964, IBM lanza al mercado el primer tiempo compartido, el IBM System 300. En 1971, Intel lanza el primer microprocesador, el Intel 4004,
que contenía 2300 transistores. Luego, en 1981, IBM introduce el primer PC, Personal Computer, de IBM. Tan solo 3 años después, en 1984, aparece el mercado Apple, lanzando la primera máquina, la cual utilizaba una interfaz. Ya en los 90, en 1993, se lanza el primer procesador Pentium de Intel. En 95 empieza un antes y un después. Windows 95 es lanzado, el cual presentaba una interfaz gráfica de usuario mejorada y soporte para redes. Ya en el nuevo milenio, en el 2003, se lanza al mercado el primer procesador de 64, el AMD Opteron. En 2007, Apple lanza el iPhone, el primer smartphone de pantalla táctil. Y en 2011, Intel lanza los procesadores Sandy Bridge, los cuales incluyen mejoras significativas. En el 2013 se lanza la primera unidad de procesamiento acelerado APU de AMD, la cual combina CPU y CPU con un solo chip. En 2016, Nvidia lanza su primera unidad de procesamiento CPU, basada en la arquitectura Pascal, que ofrece mejoras significativas en energía. Y ya en el 2020, los procesadores de 5 nanómetros, como el Apple A14 Bionic y el Qualcomm Snapdragon 888, convierten en las más avanzadas. Evolución de la computación cuántica. Richard Feynman propone la idea de que las computadoras cuánticas podrían simular sistemas cuánticos de una manera más eficiente que las computadoras clásicas en 1981. Posteriormente, David Deutsch publica su artículo Quantum Theory Universal Quantum Computer, en el que describe una máquina de Turing cuántica en 1985. En 1994, Peter Shor desarrolla el algoritmo de Shor, que puede factorizar números enteros grandes en tiempo polinómico en una computadora cuántica, lo que tendría implicaciones importantes para la criptografía. Posteriormente, en 1996, Love Grover presenta su algoritmo de búsqueda cuántica, que puede encontrar un elemento en una lista no ordenada en tiempo subcuántico. Más adelante, en 2001, se fabrica el primer qubit físico utilizando átomos individuales en lugar de circuitos eléctricos, lo que representa un hito importante en la construcción de computadoras cuánticas. Para el 2011, se anuncia la creación de la primera computadora cuántica comercial, la Day-Wave One, que utiliza tecnología de superconductores. En 2016, Konrad Zurb construye la Z3, la primera computadora programable del mundo. Para posteriormente, en 2017, Google anunciar la creación de una computadora cuántica de 50 qubits, conocida como Skymore, que realiza una tarea en minutos, que llevaría años en una computadora clásica. En 2010 se anuncia el desarrollo de un algoritmo cuántico que puede resolver problemas de optimización complejos de manera más eficiente que los algoritmos clásicos. En 2020, Google anuncia que ha logrado una supremacía cuántica, demostrando que una computadora cuántica puede realizar una tarea que ninguna computadora clásica puede hacer en un tiempo razonable. Para el 2011 se espera que la computación cuántica tenga aplicaciones importantes en áreas como la criptografía, la simulación de sistemas cuánticos complejos, la optimización y el aprendizaje automático. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por resolver en la construcción de computadoras cuánticas más grandes y más confiables. La GPU es un tipo de procesador especializado en cálculos necesarios para el renderizaje de gráficos en la pantalla, mientras que la TPU es un tipo de procesador diseñado especialmente para acelerar cálculos en el aprendizaje automático. Ambos procesadores son utilizados para acelerar cálculos intensivos en diferentes tipos de aplicaciones. Quantum Theory, a Church-Turing Principle of the University of Gonorrhea.
Dejo en visto la que mucho estresa. La puse